discriminatorio en un aeropuerto por maltrato o por pérdida de pasajes en un aeropuerto con una línea aérea. Hoy tenemos la fortuna de que nos visite uno de los abogados más prestigiosos que hay en América y el Caribe, también, por supuesto, con base en Europa, conociendo perfectamente todas las clasificaciones, leyes y reclamaciones posibles que se puedan dar directamente entre un pasajero y una compañía aérea. Carlos Corbalán tiene el bufete más prestigioso de España dedicado a la defensa de los particulares, de los viajeros. Carlos, bienvenido. Gracias, José Carlos. Buenos días y un placer estar aquí con vosotros. Hoy con nosotros nos encontramos Alejandro Warman, que se encuentra en Argentina. Que se encuentra... Alejandro, tú estás en Argentina, ¿verdad? Sí. En Argentina. Perfecto. Y muy contento de estar presente hoy, que es un tema muy interesante. En segundo lugar, Armando de la Garza, que es nuestro líder habitual y nuestro conductor desde México. Muchas gracias, mi querido José Carlos. Va a ser un programón de hoy, como dicen los cubanos, con candela. Duro contra ellos. Tenemos a Jorge Luis Camacho, que se encuentra en París. Bueno, pues nada, pues que como yo soy cubano y el único cubano del equipo, pues vamos a hacer un programón. Seguro que sí. Como dice Armando. Hemos dejado a las damas para presentarlas en último lugar, porque tenemos que decir sí, cariño, siempre lo que tú digas. Creo que en este momento va a ser la persona que puede iniciar de alguna forma esta gestión de estas preguntas en este conversatorio. Por lo tanto, te agradeceríamos muchísimo que comiences tú con esta introducción y tus experiencias desde el punto de vista de usuaria de líneas aéreas. Posteriormente, si os parece, empezamos con un caso de American Airlines, que es un caso práctico en el que yo he vivido la semana pasada en Estados Unidos, en el aeropuerto de Miami. Adelante, por favor. ¿A mí te referís, José Carlos? Sí, claro, por supuesto. Sí. Bueno, muchísimas gracias por darme la posibilidad de comenzar esto. Y la verdad es que, bueno, mientras estábamos charlando, decíamos que todos hemos sufrido algún tipo de discriminación o de abuso por parte de las aerolíneas. Carlos, vos que sos especialista, y la sensación que uno tiene en ese momento es que no tenés a quién reclamar, no tenés posibilidad alguna de reclamo, de amparo, de que alguien te acompañe. En ese momento, sobre todo cuando uno está en el aeropuerto por embarcar y te dicen, no, cambió el horario, se retrasa, se demora, la valija se perdió. ¿Hay posibilidad de reclamo? El llamar al 0800, en donde nunca te atiende nadie, que es otra gran intriga que uno como usuario tiene. ¿Cómo actúas en ese momento, en esa situación concreta? ¿Cuál es la manera en la que uno se tiene que mover como usuario? Pues bueno, ante esa cuestión, ¿no? Y un poco por nuestra experiencia hasta la fecha, sabemos que dentro de los aeropuertos a nivel internacional, en muchos casos sí queda expuesto los derechos de los pasajeros en varios stands, ¿no? O varios tipos de formato, pero la realidad es que nadie te atiende para tener una reclamación efectiva e incluso más allá de ser atendido, pues pasa todo lo contrario, ¿no? Entonces, nuestra recomendación, que llevamos casi 40 años ya de ejercicio del derecho, cuando uno sufre un problema con su derecho, tiene que ir al especialista. En derechos, pues está el especialista de derecho penal, de mercantil, en este caso de aéreo, ¿no? Nosotros lo somos de temas de incidencias aéreas, en lo relativo al pasajero, así como su equipaje también, que es muy importante, y en todas estas dudas que surgen rápido al pasajero, pues la respuesta es, sinceramente, buscar el especialista, que en este caso nuestro, lo tenemos a través de Internet, somos un despacho todo online, lo que ahora se conoce como Legal Tech. Tramitamos toda la reclamación online a través de un formulario que vamos recogiendo los datos que el pasajero ya tiene y es muy sencillo. A partir de ese momento, lo que ya no hay ninguna duda es de que el derecho
se está ejerciendo de la forma más efectiva, a través de un despacho de abogados especialista en este tipo de incidencias. Entonces, la recomendación y la experiencia, pues en el aeropuerto no se encuentra una solución efectiva. Con las aerolíneas, en la inmensa mayoría de los casos, tampoco se encuentra la satisfacción de los derechos, y sí se encuentra pues, en despachos de abogados como es el nuestro Wings to Claim. Pues, obviamente, recomendamos por lo menos consultar al especialista, que en este caso las consultas las hacemos sin coste, valoramos cada caso y si existe viabilidad iniciamos la reclamación, y entre tanto el pasajero solo tiene que preocuparse pues, de disfrutar del viaje. Bien, Carlos, muchísimas gracias. Y hablando de damas, me dejé en el tintero no a Karina, que la tenemos aquí, y como habitual de nuestro trabajo, siempre la tengo en mente. Pero tenemos a una gran persona, a una excelente profesional, tanto de las relaciones públicas como de la comunicación, que se encuentra en Lima, Perú, y es nuestra queridísima Mariela Stuart. Por lo tanto, Mariela, la segunda pregunta creo que puede ser tuya. Buenos días a todos, buenos días. Sí, todavía, no, buenas tardes, ¿cómo están? Hay muchos problemas. Yo misma he sufrido una serie de atropellos, pero nosotros lo que hacemos acá, por ejemplo, es no recomendar con las agencias de viajes, no recomendar a las líneas aéreas low cost, porque no hay a quién reclamar, casi nunca. Entonces, los usuarios, los pasajeros quieren comprar en el low cost por el precio, pero les decimos que esa es responsabilidad de ellos. ¿Está bien hacer eso? No se les vende. Las agencias de viajes con las que yo trabajo hemos decidido no vender a líneas aéreas low cost, porque después, por los problemas que ocurren, no hay a quien reclamar y nadie responde tampoco. ¿Está bien hacer eso? Pues, bueno, tomándote la palabra sobre la pregunta, que es interesante, puesto que nosotros trabajamos además con muchas agencias de viaje también, y al principio de nuestra actividad, en concreto la de Wings to Play, hace ya casi 10 años, pues empezaban estas dudas sobre las low cost. Y la realidad es que nos es absolutamente indiferente si se trata de una compañía premium o una low cost. Los derechos son ejercidos de la misma forma y con la misma efectividad por Wings to Claim. En cuanto a lo que es el trato comercial o el trato personal de la low cost, quizás da la sensación, aquí por ejemplo en Europa tenemos a Ryanair, que es la aerolínea low cost de referencia por número de operaciones, pues todo el usuario, incluido el profesional, agente de viajes, tiene en mente que Ryanair no va en este caso, a facilitar los derechos de los pasajeros. Pero nada más lejos de la realidad es que nosotros, por ejemplo, en España, donde tenemos sede principal, nuestra compañía más reclamada no es una low cost, es una compañía premium que en este caso todos conoceréis, que se llama Iberia. Por tanto, el hecho de dar la oportunidad al cliente de que vuele y trabaje con una compañía low cost no va a exponerle a un riesgo mayor. El riesgo es idéntico en una low cost o en una premium. Entonces, el único riesgo, por decir algo y sacar un poco de punta por el momento que vivimos tras el COVID, es, por ejemplo, cuando una aerolínea entra en un proceso de concurso de acreedores, es decir, en una quiebra. En un proceso de quiebra también somos especialistas, porque tenemos otro despacho con 40 años de ejercicio que comentaba antes, que somos especialistas también en quiebras de empresas, y por tanto, digamos que la exposición al riesgo con Wings to Claim frente a unos billetes comprados en una aerolínea que está en un proceso de quiebra, se minimizan también porque conocemos del proceso. Si bien es cierto que ese es el mayor riesgo que puede tener alguien a la hora de comprar un billete, pero nunca va a ser un riesgo el comprar a una low cost o una premium. Identificamos, digamos, el riesgo por igual. Bueno, ahora si os parece,
yo no voy a hacer una pregunta, que la pregunta vendrá después a Carlos, sino voy a hacer un relato que es duro y fuerte para vivirlo personalmente, en lo que apoyo directamente lo que Carlos nos ha comentado. Mariela nos decía no trabajar con low cost. Es verdad que las low cost para trabajar con las agencias de viajes es muy complicado porque el servicio que le dan a las agencias de viajes en general es muy malo. Pero es un servicio a la agencia de viajes donde no tienen beneficio alguno y donde el fee que ellos pueden cobrar es normalmente la única diferencia en la que tú puedes sacar un poquito de dinero para cubrirlo. Sin embargo, el riesgo de la reclamación va del pasajero siempre que lo saca a través de una agencia. Y por lo tanto, el que es mareado, el que es normalmente injuriado, el que se cree que es el culpable de lo que está pasando en esa pérdida de vuelo, en esa devolución de dinero, es siempre la agencia que a lo mejor está ganando 5 euros en un boleto o 10 euros en un boleto, realmente que ha costado $1000 o 1500. Y esos 5 euros le están causando una serie de problemas de horas y de tiempos perdidos tremendos. Aquí tenemos personas que pertenecen al mundo de las agencias, como Jorge Luis Camacho, por ejemplo, que desde país vive en Europa una sensación muy semejante y que aparte con muchos vuelos que van hacia Iberoamérica, que tienen muchos más problemas todavía que los que van hacia otros destinos, como destinos de, no sé, de viajes cercanos, como puede ser a España o a Inglaterra. Estas cancelaciones hacia Iberoamérica tienen incluso un trato mucho peor. E incluso cuando se hacen desde países que no son el tuyo propio y tu lengua no es la misma, la natural de ese país, en muchas ocasiones es difícil, muy difícil, poder discutir o poder luchar por tus derechos porque ni siquiera los puedes expresar, lo que es más complicado. Y no tienes personas que hablen tu lengua, teniendo en cuenta que los que estamos presentes somos hispanoparlantes todos, nos encontramos con una falta de personas que hablen español, castellano, argentino, mexicano, lo que queramos, a lo largo del mundo en los aeropuertos o en los hoteles incluso. Es vergonzoso como en los hoteles españoles o en los hoteles de grupos españoles muchas veces fuera de las fronteras de España. Vas a la recepción y en esa recepción te atiende una persona encantado y te dice: hello, good morning. ¿Hay alguien que hable español? I'm sorry, no. Y con eso te quedas más que convencido. Pero en mi caso práctico, y para no ser y no quitar tiempo a mis compañeros, que seguro que Jorge Luis Camacho va a tener mucho que decir a este respecto, es un caso con American Airlines, una compañía que directamente tiene, que una compañía que tiene algo grave en su hacer, saber y experiencia. Hablábamos de Iberia como la compañía más reclamada de España. También hablemos de Iberia, si hablásemos porcentualmente de quién es la compañía con más reclamaciones, diríamos que es la compañía con más vuelos, con más pasajeros volados, y cuando hagamos ese cuadre, a lo mejor porcentualmente no lo es. Eso nos lo va a explicar Carlos después. Pero sí que diríamos que American Airlines, que es una compañía del grupo o de la alianza One World, igual que Iberia, es una compañía que el maltrato al pasajero es permanente, es histórico. Y lo ha hecho siempre, regularmente, hasta lo hace con las maletas, donde te dice que cuando te rompe una maleta, la maleta está hecha para proteger el contenido, no el continente. Ella es el continente y si se daña, es un problema de que se ha dañado. Pero, señor, se ha dañado porque es que usted pone eso para protegerlo de dentro. No, no, señor, no es así. Y la discusión sobre lo que te pagan del coste de la maleta o no es otra lucha, otra pelea, como Carlos nos decía. Pero mi caso práctico es un caso sencillo. Yo estuve en el aeropuerto de Miami el viernes de la semana pasada, por el que paso muchas veces. Y afortunadamente, hasta esta fecha, no he tenido un problema de este nivel. Cuando llego, me encuentro que el vuelo al que yo voy está demorado 30 minutos.
Aunque yo he llegado a las 4 menos un minuto al embarque, una señorita con un maltrato me dice que el vuelo ya está cerrado. Señora, son menos un minuto, es un vuelo menos un minuto. Yo no puedo decirle que he llegado tarde. Me falta un minuto para que ustedes cierren. Sí, pero la cola, bueno, pues páseme usted, hágalo. Yo llevo a la cola casi 45 minutos y usted no ha salido preguntando quién va en este vuelo. Y yo cuando le he dicho que me esperase. Pero eso no importa. Bueno, como se ha demorado 30 minutos, le vamos a admitir. No hago nada más que pasar la admisión y cuando paso la admisión me encuentro con que una pasajera me dice, me acaban de comentar que el vuelo ha sido cancelado. Tiene que ir usted a la puerta D48, donde nos van a atender. Bueno, yo paso y me encuentro un cartel en el que dice, vuelo retrasado. No 30 minutos, sino 3 horas. Ah, pues entonces no le han cancelado. Lo que han hecho ha sido solamente demorarlo 2 horas y media más. Bueno, entendemos que había mal tiempo, que podía haber. Ahí está. Otras compañías salían regularmente y puntualmente en hora. American Airlines, no. Me voy a mi puerta de embarque y cuando ha pasado prácticamente una hora, pues estamos hablando de las 5 de la tarde, hay un aviso por megafonía que dice, vayan ustedes a la puerta D38 porque está cancelado su vuelo. Era el vuelo de las 5. El vuelo de las 6 no estaba cancelado al mismo destino, ni el vuelo de las 8 estaba cancelado al mismo. Era el vuelo de las 5, el que habían cancelado. Nos vamos a la puerta y yo, honestamente, me voy corriendo a la puerta D38 para de los 200 pasajeros que estaban esperando ese vuelo, llegar de los primeros. Llego y voy corriendo hasta la propia puerta. Cuando llego a la puerta me dice el señor, no, la cola está allí. Y cuando veo la cola, paso la de 38, mejor dicho, a la 37, a la 38, llego a la 43, paso a la 44 y la cola seguía. Nos ponemos a la cola y pasa 1 hora, 2 horas, 3 horas. Intentamos preguntar, pero es imposible. Nadie te responde. Póngase usted en la línea y cuando llegue usted al mostrador de rebooking, como ellos le llaman, le atenderán. Pasan 7 horas y seguimos en la cola. No nos dicen dónde están nuestras maletas. No nos dicen si nos van a poder meter en otro vuelo. 7 horas. Pero claro, la cola era de 1.200 personas, contadas una a una. 1.200. Y para atender esas 1.200 personas tenían 3 funcionarios. Y un cuarto que llegó en otros momentos, que iba y venía, que atendía a las personas discapacitadas o muy mayores o que tenían niños muy pequeños y tenían algún problema de ese tipo. Entonces, desafortunadamente, señores, yo a las 8 horas conseguí que una señora muy amable me dijera que mi maleta era posible que estuviese en una en una cinta determinada. Después de pasarme 1 hora en esa cinta determinada, me dijeron que podía estar en uno de los almacenes que estaban disponibles. Me mandaron y después de recorrerme 3 almacenes y pasarme casi 2 horas, encuentro mi maleta casi a la 1 de la madrugada. Entonces, pido que a qué hotel voy. Me dicen, no, aquí no pagamos nada. Eso es por mal tiempo, es su problema. Pero señor, si el mal tiempo es que han salido todos los aviones, el mío no. No, es por mal tiempo. Entonces, llegamos a esta conclusión. He conseguido que en el hotel del aeropuerto no hay plazas. He ido a los hoteles de fuera y tampoco. El último día, los 2 últimos días, American Airlines dijo que había cancelado más de 80 vuelos, unos locales, otros nacionales y otros internacionales. La explicación es el mal tiempo. Pues señores, si hay sol, si hace una temperatura fenomenal, si están saliendo vuelos de todas las compañías, incluso la de ustedes. No, pero el suyo se canceló. Es su problema. No hay sitio, no hay plazas. Pasajeros que están en la misma cola comentan que el día anterior han ido a las 5 de la madrugada, se han puesto de nuevo a la cola y cuando han llegado han dicho, no hay sitio, no, lo siento, el vuelo no va a salir, no puede ir usted. Te encuentras con una indefensión absoluta, no puedes pedir nada, no puedes pedir la devolución, no sabes
¿a dónde vas? A las 8 horas, como yo les digo de cola, no me quedé en la cola. Tenía 250 personas delante para llegar todavía a la cola, o sea, al mostrador. 8 horas de cola, paciente cola. Y no sé si podía volar o cómo. Decido irme en otra compañía y me quedo en el aeropuerto durmiendo porque no puedo ir a ningún otro sitio y si voy hasta Miami, la vuelta y el tráfico no me va a permitir. Me tengo que quedar sentadito en un sillón hasta las 7:30 de la mañana, que otro vuelo al que compro el pasaje más caro que el que tenía, y evidentemente por ser pasajero de última hora, es peor todavía, pago mi vuelo y empiezo a reclamar al 1-800 famoso que no te cogía nadie el teléfono y que durante 8 horas cientos y miles de personas estaban llamando para pedir sus derechos solamente en el aeropuerto de Miami. Como descargo todo esto, puedo decir que a las 72 horas de mi reclamación recibo la devolución de mi pasaje y de mi maleta, no la de mi reserva de asiento, que eran $34 más que tuve que pagar por poder ir ahí. Esto es un caso práctico que les quiero transmitir a todos ustedes para que también nuestros televidentes puedan saber cómo sufrimos las personas que viajamos. Yo llevo 46 vuelos en lo que llevo de año y me ha pasado 2 veces esto, el maltrato ninguno. Pero pienso que es digamos que de honor defender a los 3 trabajadores que tenía American Airlines, esa supercompañía, la más grande de Estados Unidos, una de las más poderosas del mundo, que deja a 3 trabajadores con una cola permanente de miles de personas. 3. ¿Se imaginan ustedes el estrés de esas personas? Pero imagínense el estrés multiplicado de todas las personas que estábamos haciendo esa cola. Ese día, que es el que yo he vivido y el que yo transmito. Los demás los transmitirán las personas que han estado ahí. Ahora bien, cuando llegues a este punto, que lo que podemos hacer es una denuncia social, le pregunto a Carlos. Punto 1. Yo he recibido mi dinero de mi pasaje. ¿Tengo derecho a alguna indemnización más? ¿Qué procedimiento podría seguir? ¿Quién me lo podría explicar? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, que es muy diferente a todo lo que estoy conversando, pero que creo que nos la puede responder también para luego dar paso a mis compañeros, sería: ¿existe algún tipo de contrato o iguala con una compañía como la de ustedes que te permita hacer una reclamación en tiempo y hora real para que los derechos que ese pasajero tiene puedan ser reclamados regularmente? Igual que hay seguros, es un seguro de reclamación vía judicial o vía a través de un despacho de abogados directamente de un pasajero a un despacho de abogados que tenga una igualdad general y que quiera generarla o explicarla. Si Carlos, si vosotros lo tenéis, me gustaría que la explicaseis, y al mismo tiempo también cómo podéis atender a pasajeros de diferentes partes del mundo. Son las 3 preguntas que yo te hago. Cuando una persona en indefensión absoluta, nadie le habla, nadie le dice dónde puede recoger una maleta, cómo puede hacer, el 1-800 no funciona, ¿qué puede hacer para poder, y si se mueve de la cola, pierde su puesto en la cola, que ya es bastante grave, ¿qué puede hacer un pasajero en ese caso? Carlos, explícanos, por favor. Vale, pues José Carlos, atendiendo a las 3 preguntas, ¿no? La primera de ellas, ¿qué puede hacer y, por tanto, qué derechos tiene el pasajero, ¿no? Ante una situación como la que has comentado de una cancelación de una aerolínea, que se están produciendo tantas, y parece ser que este tiempo de julio, agosto y septiembre va a ir en aumento debido a la reducción de plantillas y el aumento de la demanda, ¿no? Sobre los derechos, pues tendríamos, digamos, 2 posibilidades, atendiendo, por ejemplo, al caso de American que comentabas. Y la primera es estudiar el caso, que insisto, nosotros lo estudiamos gratis a través de la página web winstoclaim.com o .es en su defecto, donde introduciendo los datos de cada vuelo podemos dar ya un primer examen orientativo de qué derechos existen y, por tanto, a cuánto dinero tengo derecho a reclamar, ¿no? Y recibir. Pero atendiendo al caso concreto de American, por ejemplo,
que se trata de una cancelación donde la compañía aérea alega una causa por circunstancias meteorológicas, decir que las causas que alegan las compañías aéreas, en términos generales, no tienen por qué ser causas ciertas, ¿no? En definitiva, se trata de un uso comercial, por entenderlo así, de la relación con sus clientes, obviamente en aras de no pagar esos derechos que pudieran tener los clientes. Y por tanto, si tengo 250 pasajeros en un avión que cancelo, les paso un mail a todos ellos y les digo que por circunstancias extraordinarias, en este caso meteorológicas, el avión no ha podido salir, pues tendremos seguramente a la mitad del avión ya, o más de la mitad del avión, que se queda satisfecho en el mensaje y por tanto no ejerce ningún tipo de acción reclamatoria. Ahora bien, la realidad no es esta. La realidad es que nosotros valoramos caso a caso porque las circunstancias meteorológicas, como ha sido el caso que te ha pasado en este caso a ti, José Carlos, pueden ser eximentes o no eximentes de responsabilidad de la compañía aérea. Entonces, la determinación del eximente de responsabilidad o no lo dicen los juzgados y, por tanto, nosotros conocemos ya de todo esto y sabemos que hay unos parámetros establecidos en todos los juzgados y tribunales a nivel global, no solo en Europa, sino también a nivel global, gracias a la firma del Tratado de Montreal, que firman pues, la inmensa mayoría de países en todo el mundo, donde reconoce los derechos a los pasajeros, así como a los derechos del equipaje de los pasajeros. Entonces, sobre el derecho o no que cabe en el caso American u otros, lo primero que hay que destacar es si estamos o no dentro de una circunstancia extraordinaria que pueda tener un eximente o no de responsabilidad por parte de la compañía aérea. En el caso de tener un eximente de responsabilidad por una circunstancia excepcional, que nosotros lógicamente daremos la respuesta afirmativa de si es así o no, en tal caso siempre tendremos derecho a recibir un reembolso del importe de los billetes, como ha sido tu caso que comentabas, José Carlos, así como los gastos ocasionados consecuencia de la incidencia, siempre y cuando, insisto, podamos documentarlos y recogerlos para la demanda que plantearíamos nosotros. En caso de que no exista un eximente de responsabilidad, como seguramente sea el caso de American, estaríamos ante la oportunidad no solo del reembolso o alternativo, perdonadme, porque en caso de que nos den un billete alternativo, estaríamos, como se dice en derecho, novando el contrato, es decir, generando un nuevo contrato, una nueva relación con la compañía aérea, lo que supondría que la relación última de ese nuevo billete hace que no tenga efectos ya la relación anterior y, por tanto, no podré reclamar. Caso sencillo, si me dan un alternativo y digo OK, en ese momento no tengo ya más derechos a reclamar, porque la compañía ha cumplido con esa obligación. Tratándose de casos donde existe un eximente de responsabilidad real, probado por nosotros. En caso de que no exista tal eximente, estaremos con la oportunidad de reclamar el reembolso, siempre y cuando no hayamos tenido un billete alternativo aceptado, así como los gastos que os comentaba, sumado además, adicionalmente, a la posibilidad de plantear una compensación adicional por todo este motivo, que es un motivo trasladado en términos de derecho a lo que representa el daño moral, etc., que es este sentir que tiene todo pasajero de estar desprotegido, desamparado y tirado en el aeropuerto. Entonces, sobre ese sentir aplica el concepto del daño moral, así como los intereses legales del dinero, etc., ¿no? Bajo esta perspectiva, y espero estar respondiendo a la primera pregunta, José Carlos, ¿qué puede reclamar?
pues lo primero que hacemos nosotros es discernir el caso entre la causa de eximente responsabilidad de la compañía aérea o no, y a partir de ahí lo que siempre, sin duda, en cualquier caso, véase por las huelgas que se están produciendo ahora en toda Europa, el caso de la cancelación que comentabas de American, siempre, siempre, siempre se tienen derechos. Y en los casos, digamos, que menos derechos podamos tener, tendremos siempre un derecho a reembolso. Y por tanto, lo que yo pague, sin lugar a dudas, me lo tienen que devolver. Más allá de esto, pues ya será el caso concreto, que si no ha habido un eximente de responsabilidad, insisto, por no repetirme, habría más derechos y, por tanto, más dinero para reclamar. Sobre el tema, por ejemplo, de las diferentes partes del mundo, de cómo afecta y cómo aplica en este caso el derecho y sobre nuestra experiencia, decir que no en todas partes del mundo el derecho se ejerce de la misma forma, debido a que los convenios, como el que comentaba de Montreal, que es el que recoge los derechos de los pasajeros a nivel internacional, obviamente las diferentes sentencias y por tanto doctrinas y jurisprudencias ya nacionales no suelen ser al 100% exactas, pues lo que sería pues a lo mejor en España con lo que sería a lo mejor en México, pero sí que es verdad que guardan una relación importante y en definitiva, en líneas generales, se puede reclamar una incidencia, como el caso de American de Miami, a través de Wings to Claim, por ejemplo, con una herramienta como nuestro despacho online, donde vamos a observar caso a caso la nacionalidad del pasajero, la incidencia en dónde ocurrió, en qué tipo de viaje se trata, es decir, tenemos que valorar qué distancia tiene el viaje, por ejemplo, de origen a destino final, porque hay vuelos con escalas, porque esto va a determinar, esa franja de kilometraje va a determinar un mayor o un menor importe a reclamar una compensación. Así como el tema de las, que esto quiero hacer hincapié especial, el tema de las incidencias con el equipaje. Porque el tema del equipaje, por dejar una referencia, por ejemplo, en nuestro caso, que es un caso muy destacado respecto a otros despachos competidores, como podrían ser parecidos al nuestro. Nosotros le ganamos a un equipaje, está recogido en el periódico En el Mundo, por ejemplo, más de 4.000 euros a una persona que sufrió un daño en su equipaje. Hablabas antes, José Carlos, del continente y contenido. Son términos sin duda importantes, porque nadie viaja con el mismo valor en su equipaje. Ahora bien, y aquí un consejo quizás, si viajo con un equipaje de alto valor, un ordenador de 3.000 euros, unos relojes de 3.000, 6.000 o más euros, lo que siempre debo hacer es hacer una declaración especial de valor. Se llama así. Esto se hace en el aeropuerto, antes de que el equipaje pase al avión. ¿Por qué? Porque esta declaración especial de valor es una especie de declaración, una especie de seguro en el punto en el que da validez jurídica al contenido de la declaración, con el fin de que si ocurre algo en ese equipaje que pueda llevar a lo mejor 10.000 euros de valor, la pelea judicial posterior, en caso de que la compañía aérea no se haga responsable de la tramitación de la compensación, ¿no? Será un despacho de abogados como Wings to Claim quien coja esta declaración especial y vaya hasta el último céntimo. En caso general, que la gente, pues bien por desconocimiento, bien porque no le da la importancia que quizás tenga el hecho de hacer esta declaración, viaja sin ello, lo que sí se debe hacer siempre, y aquí un consejo muy genérico, porque al final a mucha gente le habrá ocurrido que ha tenido un retraso en un equipaje, una rotura o un daño, o incluso una pérdida del equipaje. Si esto ocurre, nosotros somos conocedores, los viajeros en líneas generales,
cuando hemos llegado bien a un vuelo en escala, bien de un vuelo con destino final, somos conscientes de que el equipaje ya no lo tenemos entre nuestras manos y, por tanto, algo está ocurriendo, es una incidencia, que aún no podremos determinar si se trata de un retraso de 3 días del equipaje o de una pérdida o destrucción del mismo. Ahora bien, lo que siempre hay que hacer es rellenar el documento de parte de irregularidad de equipaje, el PIR, que se llama. Esto está disponible en todos los aeropuertos del mundo, porque ese PIR es la prueba válida para luego poder reclamar hasta incluso el caso que os ponía de 4.000 euros de un equipaje, independientemente al valor que contenga. Entonces, esto respondiendo un poco a la pregunta de pues, cómo opera el derecho en diferentes partes del mundo. En términos generales, no es homogéneo, pero, por ejemplo, si hablamos de equipaje, sí lo es. Si hablamos de retrasos, cancelaciones, overbookings, tenemos que ir al caso concreto, según la nacionalidad, según la incidencia, según, por ejemplo, la nacionalidad de la compañía aérea. Y aquí entra otro elemento importante, que son los códigos compartidos. El viajero se le emite un billete, por ejemplo, como contabas antes, José Carlos, de American, que trabaja bajo el paraguas de One World Alliance, y unas veces podemos creer que estamos en un American, que es lo que sería, por ejemplo, lo que se llama el transportista de derecho, aquel que nos emite un billete, y lo podemos ver en nuestra pantalla de ordenador. Y luego está el transportista de hecho, que es en el avión en el que subimos y con quien volamos. Ese transportista de hecho podría ser diferente al de derecho. Y esto tiene implicaciones a la hora de poder reclamar más allá de la primera expectativa que la norma anuncia, ¿no? Porque tiene ciertos límites. Sobre el último punto, por no enrollarme tampoco más, respecto al contrato o iguala de los servicios de Wings to Claim, nosotros tenemos, digamos, ahora un abanico grande de experiencias de prescriptores en la línea del B2B. Como he dicho antes, tenemos mucha relación con agencias de viaje, tenemos relación también con aseguradoras y otros, digamos, operadores del sector turístico, donde le ofrecemos nuestros servicios. Servicios que les creamos una intranet en exclusiva para el prescriptor, con tal de que, bien directamente, como podría ser el caso de una agencia de viajes, indique a sus pasajeros cada vez que vuela que tiene el servicio Wings to Claim, el servicio jurídico especialista en incidencias aéreas, con una garantía de resultado máxima y total sobre la reclamación que vamos a plantear, a éxito. Es decir, si no ganamos, no cobramos. Por tanto, la implicación de nuestro equipo es del 100%, puesto que si no ganáramos no podríamos emitir facturas y, por tanto, la actividad dejaría de existir, ¿no? Entonces, respecto a la forma de trabajar, pues tenemos muchos contratos hoy vigentes y obviamente en desarrollo en cualquier línea, de grandes verticales a pequeñas agencias, a toda amalgama dentro del sector turístico, que, acogiéndome a las palabras que antes no recuerdo quién ha comentado sobre lo que es el peso de la responsabilidad de una agencia de viajes, no sé si apuntabas tú, José Carlos, porque al final el fee comercial de la venta de un aéreo puede ser pequeño, pero el dolor de cabeza puede ser muy grande para un agente de viajes. Nosotros somos la solución más sensata para ofrecer al cliente final, darle al especialista de las reclamaciones de incidencias aéreas y trasladar adicionalmente el peso de la responsabilidad que tiene el agente de viajes en el punto comercial, poder perder al cliente porque no le estoy dando una respuesta. Con nosotros la respuesta es automática en cuanto se mete la reclamación y el trato puede ser directo con cliente final, si así se quiere dejar de manifiesto en nuestro back office, donde estamos conectados con el prescriptor, y si no,
estaremos informando continuamente al prescriptor para que él haga uso de esa información con cliente final. No sé si en líneas generales he respondido un poco a las preguntas que me hacías, José Carlos. Muchísimas gracias, Carlos. Yo creo que has hablado con voz sabia y evidentemente dándonos, creo, una lección a todos de las cosas que no tenemos que hacer y de las que tenemos que hacer. Yo creo que José Luis Camacho, desde París, podría tener una consulta también a este respecto. A mí solamente después, para que vosotros lo tengáis, había dos cosas que me llamaban la atención, pero yo creo que José Luis entre con nuevas preguntas. Era el PIR. Si no está la compañía aérea en el momento en el que tú vas a salir de esa sala de maletas, ¿a quién se lo puedes pedir? Porque si no tengo el parte y mi compañía no está, ¿se lo puedo pedir a otra compañía? ¿A quién se lo tengo que entregar? Tengo que hacerlo antes de salir de la sala de maletas. ¿Cómo puedo demostrar que mi maleta estaba dañada si no hay nadie que me atienda en esa compañía? Si me tengo que pasar horas y voy a perder mi siguiente vuelo, ¿cómo lo debo hacer? Esa es una pregunta, pero esa para después. Primero que Jorge Luis nos hable de sus inquietudes. No, yo pienso que sí, que debe responder a la pregunta para que ya la pregunta y la respuesta estén juntas. Pues Carlos. Sí, del tema del PIR, que es sin duda un tema muy, muy importante. La experiencia hasta la fecha, no hemos tenido, y aquí ya hablo desde el punto de vista de despacho, no hemos tenido problemas hasta la fecha con nuestros clientes que no hayan acudido con el PIR. Es un elemento, no voy a decir esencial, pero casi para la reclamación, porque sí que sabéis que las compañías tienen todos los documentos de embarque, tanto de pasaje como de equipaje. Y entonces nosotros podríamos provocar, en caso de no tener o no poder conseguir el PIR, por las causas que nos anunciabas, José Carlos, que sin duda habrá gente que no tenga oportunidad porque está cerrada la sucursal de la compañía y no encuentra otra referencia para poder rellenar esta reclamación, nosotros sin duda le vamos a pedir la exhibición del documento a la compañía aérea del BL y demás, que hace referencia a quién viaja en el avión y qué equipaje viaja en el avión, porque lo que tenemos también son las reservas, ya a título personal, a título de viajero. Nos ponen una referencia, ¿no?, por cada equipaje que sube al avión. Independientemente, insisto, podemos provocar la exhibición de la prueba de la carga en sede judicial. Bueno, entonces debo entender que me corresponde hablar ahora a mí. Me da la impresión de que el proceso que va facilitándole la vida al pasajero desde el punto de vista jurídico es algo que está medio naciente, porque parece evidente que todas las compañías de viaje deberían trabajar con una agencia como la de ustedes. Bueno, y sin embargo no es el caso. Yo aquí siempre pongo un ejemplo que yo creo que a efectos globales todos lo entenderemos. Nosotros, como somos también expertos en otras materias, pues también tengo experiencia en otra serie de conflictos, ¿no?, donde nacen otros derechos. Pongo por caso uno muy sencillo. Imaginemos que tenemos una vivienda en propiedad y la tenemos en rentabilidad. Tenemos un inquilino en la vivienda y nos paga $1.000 mensuales de renta, 1.000 euros mensuales de renta. Vale. Nuestra relación con el inquilino está sujeta a un contrato donde hay unas características, unas condiciones. Una de las partes se obliga a tener una vivienda en condiciones, que es la que describe el contrato, y la otra a pagar la renta de un periodo a un periodo sin fallar nunca. Pongamos por caso que ese inquilino deja de pagar la renta. Entonces, tenemos un derecho a reclamar esa renta, nacido precisamente de lo que recoge el contrato entre esas partes. Ahora bien, como experiencia, como despacho de abogados, en según a quién defiende, ¿no?
Si defendemos y nos viene al despacho porque entendamos todos, el inquilino tiene derecho quizás a alegar de que la casa o la vivienda no está en condiciones y por eso no paga la renta, o es que su situación ha cambiado y no puede pagar la renta. Y la otra parte, por contrario, va a intentar ejercer sus derechos al cobro de la renta. Bien, el motivo de las aerolíneas, por analogía a lo que estoy contando, es que si una aerolínea, cada vez que tiene una incidencia aérea, tuviera que pagar a los 250 pasajeros que tiene en el avión conforme a la exigencia legal, desde luego su flujo de caja y su tesorería desaparecería. Y por tanto, no es nunca el ánimo del deudor pagar al acreedor. Por eso ponía el ejemplo del inquilino en una casa. Claro que tienes derecho a la renta, pero el otro también puede no pagarlo. Y si no ejerces tus derechos en un juzgado, seguramente no te pagará. Aquí ocurre lo mismo. Lo que pasa es que como es algo más voluminoso y que afecta, por ejemplo, como decía José Carlos, que le ocurrió el otro día, 1.200 personas, son 1.200 personas sobre un hecho concreto, en un momento concreto, y por tanto, digamos que la histeria aumenta en cuanto a ese daño moral que hablaba yo antes. Pero el derecho es igual. Si quiero ejercerlo, tengo que ejercerlo con profesionales. ¿Dónde? En el juzgado. Porque la otra parte, en este caso aerolíneas, puede no pagar. Lo cual quiere decir que hay un derecho que no puede ser ejercido, porque si todo el mundo ejerce el derecho, la compañía se arruina. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, aquí hay un caso que hemos vivido nosotros muy de cerca y vosotros habréis tenido seguro todos experiencia también, y ha sido el caso del coronavirus, donde las compañías aéreas han dejado las aeronaves en tierra. Y sabéis que los slots se siguen pagando para no perderlos, los derechos del aeropuerto, ¿no? Etc, etc. Y los gastos de mantenimiento de las aeronaves son carísimos. En definitiva, durante el periodo que estuvimos a nivel global, quizás por sectores, áreas, pero en términos generales estuvimos prácticamente todo el globo terráqueo estuvo encerrado en sus casas o con una limitación importante. Esa limitación hizo que las compañías aéreas no pudieran operar con normalidad. ¿Qué ocurrió? Que todos los billetes que se habían vendido desde el momento que nos encierran hasta meses posteriores, la práctica de las compañías fue demorar el reembolso de los mismos. Y más aún, lo que hicieron fue generar bonos de consumo a un año y que transcurrido el año incluso se renovaban por un año más. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Si yo fuera el abogado de una compañía, pues lógicamente los intereses son no ponerla en quiebra. Y no ponerla en quiebra, siempre hay soluciones en derecho. Parto en la base de la buena fe de poner a disposición el billete bajo un sistema de bonos. Ahora, si la compañía que sabe que va a estar sin volar, 6 meses o más, o con unas operaciones muy reducidas, se dedica a reembolsar todo el dinero que captó de la venta de billetaje, todas hubieran cerrado, sin lugar a duda, todas, porque no podrían hacer frente a sus gastos. Yo pediría, ya que evidentemente es una opinión flexible y que realmente nos indica que en la realidad las compañías aéreas son compañías muy frágiles que tienen un flujo de caja altísimo, pero un endeudamiento tanto directo como indirecto que puede ser mortal para ellos. Y esa línea tan sencilla queda en la ética tanto de la compañía como en estos casos, de los reclamantes. Hay que ser comprensivo y el tema de pandemia lo hemos entendido casi todos, aunque muchas compañías han abusado mucho de ello. En cualquier caso, yo creo que nos quedaría Alejandro, que lo hemos dejado ahí paralizado todavía. Creo que Alejandro Barman desde Argentina tiene también muchas cosas que comentarnos, porque en la Iberoamérica profunda, en esa Iberoamérica en la que
realmente necesitáis volar para todos los lados, con muchos destinos locales, que sin ellos es difícil, por lo grande que es tu país. Armando nos ayudaría después para ir cerrando esta comunicación, ya que hoy estamos haciendo un programa muy especial que ha pasado de los 30 minutos habituales, vamos a casi una hora, y yo creo que nos merece la pena cerrar esa hora como Dios manda. Así que, Alejandro, te dejo en marcha. Gracias, José Carlos. Lo que yo quería decir es que es real, en pandemia las compañías aéreas no devolvían, postergaban todo, pero si hubieran devuelto, hubieran quebrado todas, igual que pasó en la industria turística con los operadores de turismo. En pandemia nadie reintegró nada, lo que hacían era todo postergarlo y dejarlo abierto como crédito para futuros viajes. Y después es cierto también que acá, por lo menos en Argentina, calculo que en otros lugares del mundo también, cuando uno vende una low cost, una compañía no de las más reconocidas, y hay un inconveniente, se demora el vuelo, se cancela, se pierde el equipaje o lo que fuere, siempre el agente de viaje es el responsable. Y es cierto, estamos trabajando, cobrando un fee, que en realidad es un fee, que es un cargo de servicio que es mínimo, y honestamente hay veces que es un dolor de cabeza todo lo que viene después de un vuelo demorado, cancelado, o una rotura o pérdida de equipaje. Por eso está bueno la charla de hoy. Y lo que le quería preguntar a Carlos, que no recuerdo, ¿cómo se llama la declaración que tiene que hacer un pasajero si lleva objetos de valor en un viaje en el equipaje? Se llama la Declaración Especial de Valor. La Declaración Especial de Valor. Se puede realizar antes de la compra del equipaje o durante o en el mismo aeropuerto. Al final es una especie de garantía, más que de seguro es una garantía, que va a poner esta declaración la prueba para, en caso de tener una incidencia, determinar que el importe a reclamar es el que figura en esta declaración. Bárbaro, perfecto. Eso se puede hacer, decís, en el mismo aeropuerto antes de tomar el vuelo, ¿no? Sí, habría que preguntarle a las personas del check-in y del equipaje para, obviamente, trasladarles esa preocupación y suscribir este documento. Perfecto. Armando, ¿nos das tú, por favor, tus preguntas de México? Gracias. Bueno, no solo de México, sino a nivel internacional. Yo también soy una persona que viaja bastante y gran parte de mis viajes he tenido malas experiencias por equipaje, reclamos, etc. Yo tengo dos preguntas muy específicas sobre claros ejemplos muy que se dan de forma continua, mi querido Carlos. Uno, saben perfectamente bien que las aerolíneas no se hacen responsables cuando los retrasos son a causa del clima o a causa del aeropuerto. A veces uno acá hace una conexión por problema del aeropuerto base, ¿no? Pero ¿qué sucede con las conexiones que no son a través de códigos compartidos? Es decir, tú puedes agarrar un Madrid-México a través de Aeroméxico y tu conexión hacia un tercer destino es a través de otra aerolínea que no tiene código compartido. Y de repente, por un retraso en el aeropuerto o aerolínea, tienes la conexión y ahí me ha tocado que te cobran aparte de otro vuelo porque no hay un convenio, no hay un código compartido. ¿Hasta dónde ustedes pueden apoyar eso? ¿Verdad? Porque es una situación muy común, las conexiones, tanto mundiales como nacionales, donde no hay código compartido y se pierden las conexiones porque no existe un código compartido. ¿Quién se hace responsable ahí, mi querido Carlos? Vale. Aquí el elemento importante no es el código compartido en las conexiones, sino el localizador. Entonces, un localizador es el elemento que determina el contrato de transporte en su dimensión. Es decir, yo compro un vuelo con escala bajo un código de reserva / localizador. Ese localizador, ese código de reserva, es el que va a determinar
que las características de mi viaje, por horario, por origen, por destino y por precio, son las que son. Y a partir de ahí, cualquier alteración de las mismas, como llamamos incidencias aéreas, tendrá derecho a reclamarse, a ser reclamada. Entonces, va a ser el código de reserva o el localizador el elemento que determine esa pérdida de conexión, si tiene o no derecho a ser reembolsada, puesto que al final, si sabréis que las compañías suelen tener los tiempos muy bien, digamos, determinados para hacer buenas conexiones. Si bien es cierto que el otro día, no muy lejos de aquí, han habido 1.500 o 15.000, no recuerdo la cifra muy grande, pérdidas de enlace por culpa de la gestión aeroportuaria. Eso es otro motivo. A ver, si me permites, sí entiendo esa parte donde tú puedes ir en un viaje en línea con el mismo código de principio a fin, pero hay ocasiones en las que no se lleva a cabo así, donde yo compro los billetes por separado porque no existe la conexión en línea. O sea, esos 2 o 3 vuelos, 2 o 3 conexiones que puedes saber, hay uno en el que tengo que comprar el boleto con otra aerolínea aparte y ese último lo pierdo porque uno de los primeros no llegó a tiempo. ¿Quién es el responsable ahí? O sea, son 2 códigos totalmente diferentes, 2 vuelos en los que no hay conexión, pero pierdes el último por un problema del primero. Vale. Esto tiene también, obviamente, derecho a ser reclamado. Y el responsable es quien genera la incidencia, la compañía que genera la incidencia. Si bien es cierto que el tema del código compartido no recoge origen y destino final, con todo el número de escalas que se observen, y si no tenemos un código compartido, vamos a hacer un origen y un destino, y el compartido pues será otro origen y otro destino. Hablaremos de diferentes contratos de transporte. Ahora bien, si en uno de ellos, por ejemplo, el originario, el primero, me hace llegar 5 minutos tarde a mi vuelo de conexión, a mi vuelo de escala, y por culpa de estos 5 minutos no puedo subirme al avión de conexión, significa que ese primer vuelo va a tener unos derechos reconocidos en favor del pasajero para que reclame la pérdida del enlace. Perfecto, porque es una situación muy común y para la gente que nos escucha, ya saben, siempre, mi querido Carlos, ustedes operan de forma remota en cualquier aeropuerto del mundo, con cualquier aerolínea, aunque estén solamente en España, o tienen oficinas en varios países. Sí, tenemos oficinas colaboradoras, principalmente en Europa. Fuera de Europa, hemos trabajado con éxito en Latinoamérica y, bueno, en suelo norteamericano también hemos tenido éxitos. Ahora bien, en ese primer estudio de viabilidad gratis, sin compromiso, que hacemos online, ya vamos a determinar las posibilidades o no de la reclamación. Porque si es cierto, como he dicho antes, que en materia de equipajes tenemos una normativa internacional que nos ampara de forma casi homogénea, en materia de retrasos, denegaciones de embarque, todas estas cuestiones, ¿no?, que pasan en el día a día, no siempre se observan viables. Es decir, van a depender de la aerolínea, van a depender de la nacionalidad del pasajero, van a depender del tipo de incidencia y el lugar en el que se produce. Pero para esto, nuestra recomendación es tramitar online la reclamación con nosotros y damos una respuesta en no más de 72 horas de si existe o no derecho a reclamar. Perfecto. Gracias. Adelante, José Carlos. Por cerrar este cena de escucha tan especial, que comenzaba precisamente por una peripecia con el mal servicio al pasajero de la compañía American Airlines, con el abuso de la compañía American Airlines frente directamente a la comodidad, el servicio y la información a los pasajeros, que no es nada más que, de alguna forma, clarificar que no solamente las pequeñas compañías aéreas
que muchas veces dan un mucho mejor trato que las grandes compañías. Cuando Mariela nos hablaba de las low cost, hay compañías que son low cost, hay pequeñas compañías y hay grandes corporaciones. Las grandes corporaciones que tienen muchas más posibilidades tratan al pasajero casi siempre mucho peor que las pequeñas compañías. Las low cost es que en su gran mayoría tienen ya previsto que su pérdida, precisamente por pérdidas de vuelos, porque ellos tienen que amortizar de tal manera su rentabilidad por pasaje que tienen que valorar lo que nos decía Carlos. Es mejor pagar a los pocos que reclamen que pagar a todos los que nosotros deberíamos pagar. Eso lo hacen todas en general, low cost más. Y Ryanair riza el rizo siendo la compañía con más reclamaciones del mundo, yo creo, porque Ryanair trabaja en proporción a sus vuelos realmente duro para los pasajeros. Pero American Airlines, para mí, en este caso, que nunca ha sido la compañía que mejor comida ha tenido, que nunca ha sido la compañía que más facilidades ha dado al pasajero, que nunca ha sido la compañía que mejor ha indemnizado ni una maleta ni un vuelo, sí que hay que tener en cuenta que ahora lo que sí que queda es que ese post-pandemia nos lleva a un punto realmente grave. Y es decir, señores, vamos a recuperar al personal que es necesario para atender a la fuerte demanda que se está grabando o se está gestionando en este momento, a todas esas personas que han sido despedidas, que han estado en ERES. ¿Las van a recuperar ustedes? ¿Van a permitir que, cuando hemos dicho una cola de 1.200 personas, no era una cola que una vez tuvo 1.200? Es que cuando yo salí de la cola y regresé, la cola llegaba al mismo punto, bueno, mejor, a una puerta menos de las que teníamos en línea. O sea, a lo mejor en lugar de 1.200 había 800, 900 o 1.000 personas. Y habían pasado 8 horas de cuando yo llegué. Pero es que había personas que estaban en la cola desde por la mañana. Así que, ¿ustedes creen que pueden castigar a los trabajadores de esas empresas manteniendo a 3 personas con una actividad frenética sin poder dar soluciones a todas las personas que estaban en la cola? ¿Ustedes creen que tienen que obligar a esas personas, porque no dan otra opción? Hay que esperar a llegar a ese mostrador para que le digan si va a tener vuelo para esa semana, para dentro de 3 semanas, o le van a dar a usted un hotel, o cuando llegue le van a decir, no tiene usted hotel, no puede usted comer, págase usted lo que le dé la gana, no va a poder hacer nada. Eso es lo que no se debe permitir. Problemas hay, climatológicos. Los aviones son máquinas, se estropean. Los aeropuertos son grandes zonas que tienen mucha tecnología y pueden tener un problema o una saturación. Pero señores de las compañías aéreas, por favor, atiendan al pasajero. Denle facilidades al pasajero. American Airlines no tenga a su personal estresado, no tenga a su personal machacado, porque tantas personas ofendidas, tantas personas sin solución, nunca pueden tener buen humor cuando lleguen a ese mostrador. Y desafortunadamente, la reclamación que queda es, si no llega usted, no puede hacerlo. Solamente una pregunta para cerrar, Carlos. Y si tú no te presentas y no tienes el no conforme con ese vuelo que te dan, ¿tienes algún derecho? Y la última solamente, que va unida a esta. Yo no llegué al mostrador, yo me fui y compré un pasaje en otra aerolínea. ¿Podría haber perdido los derechos? Y otra cosa fundamental, creo que has dicho como resumen, si no acepto el vuelo que ellos me dan, ¿lo tengo que hacer por escrito? ¿O sencillamente el no presentarme en ese mostrador es suficiente valor como para no perder todos mis derechos? Esas son mis preguntas, Carlos. Por cerrar y por terminar, si alguno tiene algo que comentar, por favor, que lo actúe. Vale, pues de las 2 preguntas que me trasladas, bueno, sería, por ejemplo, el efecto que despliega el no-show. Es decir, al final no presentarse en tiempo y forma al mostrador de la puerta de embarque
podría llevar, bueno, podría no, llevará siempre aparejo la calificación de no show, es decir, no presentado a embarque. Si no nos presentamos a embarque, no tenemos derecho a reclamar. ¿Por qué? Porque evidentemente no hay prueba que demuestre que hemos sufrido el daño. El daño no se sufre en el sofá de casa, sino que el daño se produce en el aeropuerto cuando nos cancelan un avión, nos lo retrasan o cualquier otra incidencia con el mismo. Por tanto, si tenemos un no-show o realizamos un no-show, no tenemos derecho a reclamar. Esto a priori. Otra cosa es que luego tuviéramos la suerte, pues bueno, de obtener algún éxito en la reclamación, pero nosotros ya lo veríamos con muy mala salida, con poca viabilidad. Respecto a, por ejemplo, lo que decías de los derechos para que consten y figuren y así, pues el tema de escribir o transcribir las reclamaciones, sin lugar a dudas es muy importante, porque pongamos ahora por caso, no me alargo mucho, el tema de los bonos otra vez. Los bonos se ofrecieron casi de manera coercitiva, es decir, presionando mucho a los pasajeros para que sin querer en tu correo electrónico le dieras a un enlace y estuvieras aceptando ese nuevo billete, sin quererlo prácticamente. Entonces, lo que es en materia de derechos, en términos generales, si algo quiero, debo comunicarlo. ¿Y cómo debo comunicarlo? En este caso, por correo electrónico. Porque la comunicación con la compañía aérea por correo electrónico, a pesar de a lo mejor que no nos contesten, siempre va a generar una prueba válida para que, en nuestro caso, Wings to Claim pueda reclamar aludiendo a que este señor no quería un bono, quería un reembolso, que se le reembolse el dinero. Este señor sufre esta incidencia y aquí toda la prueba, incluso fotos, mail, toda la prueba que carga contra la compañía aérea y nos hace tener una efectividad de casi el 99% de éxito de los expedientes que tramitamos. La pregunta, Carlos, quizá no lo expresé bien. Si yo estaba en la cola de rebooking, no en la cola de embarque, sino ya en la cola de rebooking, y yo me paso 8 horas en la cola de rebooking, y yo no me presento en el mostrador de rebooking, ¿yo pierdo mis derechos? No, porque los tengo ya adquiridos desde el momento en que ya me han reubicado, sin duda. El derecho nace de una incidencia originaria que luego puede traer otras nuevas adicionales. Imaginemos que un caso que no sé si me voy mucho, creo que estoy en línea, nos cancelan hoy un vuelo y ya nacen unos derechos. Y ahora me dan un vuelo para mañana. Y el de mañana sufre otro tipo de incidencia. Bueno, son dos reclamaciones independientes porque nacen dos derechos diferentes. Quiero decir que si ya estoy en cola de rebooking, yo ya he adquirido mi posición de derecho a favor contra la compañía aérea, gracias, lógicamente, a lo que me ha ocurrido en el vuelo original. No, pero no es eso. O sea, vamos a ver, la cola de rebooking no es que ya me hayan dado el nuevo vuelo, es que no he llegado al mostrador para que me den el vuelo. O sea, no he tenido la posibilidad de que me digan, vuela usted mañana a las 8 de la mañana. No, o sea, sencillamente sigo a la cola esperando, pero ya me he cansado de esperar en la cola. Te digo, en mi caso fueron muchas horas, pero en el caso de otra persona puede ser 2 horas y tiene la oportunidad de comprar otro vuelo en otro sitio. Tiene la necesidad de escuchar la propuesta que les dan después de la cancelación la compañía. No hay necesidad. Porque puedes efectuar tu reclamación y decir, como me han cancelado el vuelo, adiós señor, me voy y me cojo el vuelo de la siguiente compañía a la hora que me corresponda, me da igual. Y ya reclamo a ustedes que me devuelvan mi dinero y mis derechos, por supuesto, por haber perdido esto. Es correcto, ¿no? Correcto. Es un ofrecimiento voluntario que no hay por qué cogerlo. El derecho que nace ya es el reembolso, u otros, pero el derecho a esa nueva reubicación es voluntario. Puedo coger y pagar yo un billete y a partir de ahí entrar en una pelea de gastos. Perfecto. Pues Carlos, yo te pediría 2 cosas solamente para despedirnos. La primera es
que nos des el nombre de tu compañía, un correo electrónico o un teléfono que vosotros queréis dar para que las personas que nos están viendo y que nos vean en el futuro, en el país que sea, puedan comunicar con vosotros, solicitaros vuestro apoyo y ver de ahí qué puede salir en positivo para ellos, y para que en un futuro cualquiera llevemos siempre en nuestro bolsillo ese correo electrónico que tú nos vas a dar, para a partir de ese problema, que no va a ser momentáneo, sino que va a ser resuelto posteriormente con 72 horas, como vosotros nos decíais, podamos directamente reclamar y de ahí resarcir parte de los gastos que vamos a tener. Muchísimas gracias. Carlos, danos esa despedida final. Bueno, gracias a todos, desde luego, por la oportunidad, y tal como dices, José Carlos, la empresa nuestra es toda online, como he comentado antes, es wings2claim.com, que sería alasparareclamar.com, wings2claim.com. Un correo electrónico de referencia, en caso de tener cualquier duda, sería atencionalcliente@wings2claim.com, y un número gratuito en el que nos podéis llamar prácticamente todo el día. Estamos desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hora España. Es el 96-321-5124. Os atenderemos, pues lógicamente, lo más rápido posible en el teléfono que os he dicho, 96-321-5124, o en atencionalcliente@wings2claim.com para cualquier duda. Si se tiene claro, la página web es muy intuitiva, wings2claim.com. Sería rellenar el tipo de reclamación y ya estaríamos empezando a tener más cerca nuestros derechos y nuestro dinero. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, compañeros. Hoy sí que ha sido un día espectacular. Perú, Argentina, París, Madrid, México, y aquí me encuentro con vosotros haciendo una reclamación a American Airlines para mejor trato a sus clientes y, por supuesto, también a sus propios trabajadores. Un abrazo a todos vosotros. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Gracias. Hasta luego.